Tejido epitelial, médico Juan Carlos Roballo Gotiva, licenciado en Biología de la Universidad Distrital. El tejido epitelial lo podemos clasificar dependiendo de su forma, o sea, de su morfología y del número de capas que está desde la lámina basal hasta la superficie. De esta manera, morfológicamente lo podemos clasificar en plano o escamoso cuando sus núcleos en relación a la lámina basal son ovalados y acostados, o sea, paralelos a la lámina basal. Su base es mayor que su altura. Otra forma de clasificarlo es morfológicamente es en cúbico. En este caso tenemos la lámina basal y las células son cúbicas en forma de cubo y su núcleo es redondo y centrado. Otra forma es el cilíndrico. En el cilíndrico la base es menor que la altura. Sus núcleos se van a ubicar medio basales, o sea, de la mitad de la célula hacia la lámina basal, como podemos observar en esta figura. La siguiente forma es el transicional. Este epitelio transicional se caracteriza o se llama transicional porque se pensaba que que era un paso entre un cilíndrico o cúbico estratificado y un plano estratificado. Hoy se sabe que cuando la vejiga es propio de la vía urinaria, ¿sí? Y cuando la vejiga o la vía urinaria está desocupada, va a presentar una forma, varias formas. Lo característico de este epitelio es que en la superficie, como está aquí en la imagen, vamos a encontrar unas células que se conocen con el nombre de células de la cúpula, ¿sí? Que es propio del tejido transicional o urotelio. La siguiente forma es el pseudoestratificado. Pseudo significa falso, o sea que esto significa falsamente estratificado. ¿Por qué se le da este nombre? Al observar este tejido al microscopio, vamos a observar sus núcleos ubicados en diferentes posiciones, dando la sensación de ser estratificado. Pero con microscopía más de detalle se ha observado que todas las células de este epitelio están en contacto con la lámina basal. Por consiguiente, hay células que llegan a la superficie y otras que no van a llegar a la superficie, y de esta manera sus núcleos se van a ubicar en diferentes posiciones. Ahora, en el número de capas, vamos a encontrar sobre la lámina basal una sola capa. A este epitelio se le llama simple, mientras que vamos a encontrar en otro tipo, dependiendo del número de capas sobre la lámina basal, dos o más láminas o más capas de células, y se le da el nombre de estratificado. En este orden de ideas, nosotros podemos decir que podemos encontrar epitelio plano simple cuando hay una sola capa, epitelio plano estratificado cuando hay de dos o más capas. Vamos a encontrar epitelio cúbico simple, vamos a encontrar también epitelio cúbico estratificado, y vamos a encontrar cilíndrico simple y cilíndrico estratificado. En el transicional y en el pseudoestratificado no vamos a encontrar, ni solamente se va a llamar así. No vamos a encontrar la opción simple o la opción estratificado. Vamos a hablar del epitelio plano simple. Entonces, este epitelio lo podemos encontrar ¿en dónde? Básicamente lo vamos a encontrar en membranas que recubren órganos y en la vía circulatoria la capa más interna, ¿sí? Que es una capa de epitelio plano simple. Aquí tengo una porción del peritoneo, ¿sí? Y vamos a observar la más en detalle. Si ustedes observan aquí, estoy señalando con el cursor los diferentes núcleos que estamos observando. Aquí tengo abajito
la lámina basal. Esta es la lámina basal. Y encima de ella están los núcleos ovalados paralelos a la lámina basal, como podemos observar. Si ustedes observan ahí para abajo, no vamos a encontrar más de la lámina basal hacia la parte interna, no vamos a encontrar más células epiteliales. Sí vamos a encontrar más células, pero no células epiteliales, y por esta razón se conoce con el nombre de epitelio plano simple. Aquí les estoy señalando con esta línea amarilla. Ahora tengo aquí la mucosa, la submucosa, perdón, esta es la submucosa de intestino delgado, y me voy a detallar en este vaso sanguíneo. Como observan ustedes, ahí les señalé un núcleo ovalado paralelo a la lámina, a la lámina basal, ¿sí? Como pueden observar acá, se los estoy señalando, ovalados acostaditos. Este epitelio, o el epitelio interno que recubre la pared interna de los vasos sanguíneos, se conoce con el nombre de endotelio. Entonces aquí tengo endotelio. Vamos a hablar ahora del epitelio plano estratificado. Este epitelio plano estratificado se va a dividir en dos tipos. Un tipo de epitelio plano estratificado que no tiene queratina, y otro tipo de epitelio plano estratificado que tiene queratina. Entonces el que no tiene queratina, epitelio plano estratificado no queratinizado; el que tiene queratina, epitelio plano estratificado queratinizado. El epitelio plano estratificado queratinizado resulta del reemplazo de los organelos, el citoplasma y su núcleo, por parte de la queratina, como vamos a hablar más adelante. Entonces, epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces tengo aquí esófago, lo vamos a encontrar en el esófago, lo vamos a encontrar en cervix y lo vamos a encontrar en vagina, entre otros. Tengo yo aquí esófago, ¿cierto? Y como todo epitelio va a descansar sobre una lámina basal, ¿cierto? Aquí la tengo, la lámina basal. Ahora, sobre esa lámina basal voy a encontrar una primera capa de células que puede ser de cúbica a cilíndrica, y vamos a encontrar también una última capa, y entre ellas, entre la primera capa de células y la última capa de células, vamos a encontrar vamos a encontrar varios estratos que ya los voy a mencionar. Pero ¿por qué se le da el nombre de epitelio plano estratificado? Se le da el nombre por la última capa de células. Como le estoy señalando, los núcleos son ovalados paralelos a la lámina basal, como les estoy señalando aquí, ¿sí? Como se los estoy señalando acá. Ahora, entre esta última capa de células y la primera capa de células vamos a encontrar varios estratos. De ahí su nombre. Entonces, epitelio plano estratificado. Y como aquí encima, aquí hacia arriba de la superficie, no tengo queratina, entonces digo no queratinizado. Aquí tengo el siguiente ejemplo, este es cervix, ¿sí? Entonces tengo igual la lámina basal, la primera capa, la última capa, y observemos que el epitelio plano estratificado no queratinizado, para diferenciarlo, se caracteriza porque en su capa más superficial voy a encontrar núcleos, como los estoy señalando acá. Aquí hay un núcleo, aquí hay otro núcleo, aquí hay otro núcleo, mire, y aquí hay otro núcleo. Vamos a ver ahora vagina. Aquí tengo vagina, mire, tenemos entonces la lámina basal, la primera capa de células, la última capa de células, varias capas de células, o sea, múltiples capas de células. Entonces, epitelio, mire, aquí tengo los núcleos, ¿se ve? En la capa más superficial vamos a encontrar varios núcleos, ¿sí? Entonces, epitelio por estos núcleos acostaditos en relación con la lámina basal, plano estratificado, no queratinizado. Vamos a hablar ahora del epitelio plano estratificado queratinizado. El epitelio plano estratificado queratinizado lo voy a explicar. Tengo aquí, como todos los tejidos, su lámina basal, tengo la primera capa de células,
tengo la última capa de células, y esta última capa de células voy a observar los núcleos ovalados acostados. Miren, ahí se los estoy señalando con azul para que los identifiquen, ¿sí? Ahora, también va a tener múltiples capas de células, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede aquí es que todas las células que se reproducen o se producen por mitosis a nivel del estrato que está en contacto con la lámina basal, ya sea en el epitelio plano estratificado no queratinizado o queratinizado, se van hacia la superficie. Pero ¿qué sucede? Aquí en el epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí?, el núcleo, a medida que se va acercando a la superficie, el interior de las células, sus organelos van desapareciendo, su citoplasma y su núcleo, y va siendo reemplazado por queratina, que es la última capa que está a este nivel. ¿Listo? Entonces, por esa razón, por los núcleos ovalados, acostados o paralelos en relación a la lámina basal, se conoce como tejido epitelial plano estratificado con queratina, o sea, queratinizado. Aquí vamos a encontrar dos tipos de este epitelio. Vamos a encontrar uno de ellos que se conoce con el nombre de piel gruesa, y se va a ubicar en aquellas regiones donde la fricción es muy exigente. Entonces, en estos lugares, de estos lugares estamos hablando de la palma de las manos, ¿sí?, y la planta de los pies. En estas regiones la capa de queratina es muy densa, como la están observando aquí, ¿sí?, en esta gráfica. Pero igual es un epitelio, tejido epitelial plano por los núcleos ovalados y paralelos a la lámina basal, estratificado porque tiene varios estratos de capas desde la lámina basal hasta la superficie, queratinizado porque en su parte superficial hay queratina. Noten algo importante, que en la parte más superficial, o sea, en la última capa de queratina que estoy señalando aquí con el cursor, yo no voy a ver núcleos. ¿Sí? Que lo puedo diferenciar, de esta manera puedo diferenciarlo con el no queratinizado. Acuérdense que yo les decía que en la parte superficial, de la parte más superficial, voy a encontrar núcleos en el tejido plano estratificado no queratinizado. En el queratinizado, en la parte superficial, no voy a encontrar núcleos. ¿Está claro? Entonces, esta es piel gruesa. Ahora vamos a observar el otro ejemplo, que es piel delgada. Es similar, pero si ustedes observan aquí, la cantidad de queratina no es tan densa, ¿sí?, como la piel gruesa. ¿Dónde lo encontramos? En el resto del cuerpo, ¿sí?, que no sea ni plantas de pies ni palma de manos. Entonces, estas gráficas, las gráficas han sido tomadas de la biblioteca de la Universidad de Michigan, ¿sí? Los espero para el siguiente curso, que es el resto de los tejidos epiteliales. Muchas gracias.